San Lucas, capítulo 17, del 3 hasta el verso 9. Dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y siéntame y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Bien, voy a hablar en esta mañana acerca de la fe como un potencial dado por Dios y puesto al servicio del ser humano. La fe como un potencial dado por Dios y puesto al servicio. La fe, una sustancia poderosa, valga de la expresión sustancia, parte de Dios en el ser. De manera que la fe es una sustancia potencial de Dios dada al ser humano, independientemente de quien sea. El hombre o ser humano, hoy en día casi no puede usar la palabra hombre porque dice, ya están discriminando a las mujeres. Yo a veces prefiero decir el ser humano. Pero cuando diga hombre me estoy refiriendo al género humano. Porque en términos generales usted lee Génesis 5, el versículo 12, y dice que al hombre y la mujer los llamó Adán. Así que son un Adán, hombre y mujer. Lea ahí y verá que ahí dice, y llamó el nombre de ellos Adán. De ahí nace que siempre se refiere al ser humano como hombre. Pero de todas maneras no intentamos hacer discriminación de las mujeres, porque creemos en su capacidad y su igualdad. Entonces, el ser humano es una potencia y está hecho, válgase la expresión hecho, creado por Dios para hacer cosas extraordinarias. El ser humano es inteligente y ostenta poderes, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano es capaz de hacer cosas extraordinarias. Por supuesto, cosas literales y cosas espirituales. Si miramos desde la parte humana y la capacidad de hacer cosas bonitas, pues solo es abrir los ojos y uno ver cosas bonitas. Dice, hombre, la gente es inteligente. ¿Cómo hacen cosas tan hermosas? Edificios, los hacen de todas maneras. Bueno, hacen cosas bonitas. Y claro, quiero aclarar que lo que Dios tiene preparado ni siquiera ha subido a imaginación de hombre. Porque lo más sabio de los hombres es como lo más insensato de Dios. Gloria a Dios. Así que lo que nos espera es grande. Pero aparte de eso,
El ser humano tiene una capacidad de hacer cosas espirituales porque el ser humano es el único que es trascendente, a diferencia de los animales. Lamentablemente nuestra sociedad está transformando y se ha vuelto al revés, y entonces están humanizando a los animales y están animalizando a los seres humanos, de tal manera que nuestra sociedad pues vale más a veces un perrito que una persona. Hay personas que la sepultan sin ningún cuidado y hay perritos que les hacen ceremonia célebre para sepultarlo. Claro, es un problema de desconfiguración de la sociedad, pero la realidad es que el ser humano es el único en este mundo que es trascendente. Cuando yo digo trascendente, es porque el ser humano tiene la capacidad de salirse de su entorno, de su ser. Su capacidad mental lo puede trasladar de un lugar a otro en un instante. Su capacidad de fe lo puede llevar a poner fe y creer y ver cosas extraordinarias. El ser humano fue hecho capaz de crear cosas, porque el Señor dijo: mire, si ustedes creen en mí, las cosas que yo hago, ustedes pueden hacerlas, inclusive pueden hacer aún cosas mayores. Estoy hablando de San Juan 14:12. Así que uno se pregunta, ¿cómo así que el Señor dice: las cosas que yo hago, ustedes también pueden hacerlas, y aún mayores? Y claro, usted empieza a mirar qué hizo el Señor, y el Señor hacía cosas extraordinarias. Y una vez se enojó mucho el Señor. El Señor poco se enojaba, pero también se enoja. Llegó y encontró a un hombre que había llevado su niño con un espíritu. Ese espíritu a veces lo echaba al agua, a veces lo echaba en el fuego. Quería matar, ese espíritu quería matar a ese niño. Y el Señor vino, se había retirado con 3 de sus apóstoles, regresó y estaban los otros 9 apóstoles allí reunidos y habían estado tratando de echar fuera ese demonio. Y cuando llegó, el papá salió corriendo, se lo puso a los pies del Señor y le dijo: Señor, traje mi niño aquí que es atormentado por un espíritu y pasa esto y aquello. ¿Desde cuándo está así? Desde muy pequeño. Y lo traje a sus apóstoles y no pudieron echarle fuera ese demonio. Y el Señor se enojó. Yo me imagino, denme la oportunidad de imaginarme, miró a sus apóstoles y les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Cuándo van a aprender? Y claro, hay una discusión teológica en lo que sigue, porque lo que sigue, la discusión teológica en lo que sigue es que el Señor dijo: aunque este género no sale sino con oración y ayuno. La discusión teológica es que algunos creen que se refiere al género espíritu, es decir, que creen que hay espíritus por géneros. Pero algunos otros creemos que se refiere al género de la incredulidad. Porque lo que imposibilita realmente la obra de Dios es la incredulidad. Y luego, porque luego cuando ellos están en la casa, otro pasaje dice: cuando ellos estaban en la casa, los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús dijo: por vuestra incredulidad. Así que el problema serio
es la incredulidad. Porque el ser humano tendría toda la potencia, es lo que el Señor les dice. Tendrían toda la potencia para desarraigar un árbol y echarlo en el mar. Algunos dicen, bueno, eso se refiere a los problemas y inventan cosas. Pues la Biblia dice un árbol. Y es que yo creo que hasta un árbol se podría mover. Si Jesucristo hubiera dicho a ese árbol, como lo dijo a una higuera, nadie más coma fruto de ti, ¡pum!, se murió la higuera. Así que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Así que la Biblia nos dice que Jesucristo es el autor de la fe, pero quien además es el sustentador de la fe. La fe viene de Dios, Él la da, Él la puede potenciar. Gloria a Dios. Ese potencial puesto por Dios se llama fe. Y todo ser humano lo tiene. Y Dios sabe que el ser humano tiene esa capacidad, que el ser humano en las manos de Dios puede ser poderoso, pero que también el diablo sabe que el ser humano tiene la misma capacidad. Y también el diablo puede usar las personas para hacer cosas grandes. Grandes negativamente, por supuesto. Porque es que hay que entender que entender que la vida no es solamente hacia arriba, sino también hacia abajo. Los números no solo cuentan hacia arriba, los números cuentan hacia arriba y hacia abajo. En la vida siempre es así. Todo. En lo positivo y lo negativo. Y uno dice, hay pecado de acción y hay pecado de omisión. Y solo hay omisión. Claro, igualito. Así como hay pecado hacia arriba, hay pecado hacia abajo. Pecado de acción y pecado de omisión. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a lo del pecado de acción. Y eso, nos centramos mucho en fornicaciones, adulterio y borrachera. Lo demás se nos olvida que es pecado. Y la gente consulta al brujo y no se nota nada. No pasa nada. No pecó, y ese es pecado de espíritu. Y el apóstol dice, así que teniendo esta promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Gloria al Señor. Así que tanto Dios conoce la capacidad potencial del ser, utilizando la fe como esa potencia, y el diablo también. Y por supuesto que el pecado desconfiguró lo que era original, y para el ser humano es más fácil creer lo negativo que lo positivo. ¿Sí o no? Hay gente que está en la iglesia y está un poco en tiempo en la iglesia, está en la iglesia y le pasó un problema y que no sé qué, y se ve frustrado, y entonces resulta consultando a los brujos. Y por supuesto, se desvió totalmente de la fe, porque dejó de poner la fe en Jesucristo y la puso en el brujo. Porque quien consulte a un brujo es porque cree que los brujos tienen poder. Y por supuesto, ostentan ciertos poderes, porque el diablo ostenta poderes. Y el diablo también hace milagros a través de la fe del ser. No los hace así al vacío, no, es a través de los seres humanos. Utiliza a los seres humanos. La gente cree que el señor Gregorio ese los va a sanar y le ponen toda la fe, pero Gregorio no hace nada solo, es a través de un medium. Utiliza a una persona y hace cosas. Y la gente cree eso. El ser humano cree tan fácil lo negativo y tan difícil creer lo positivo, que es lo que imposibilita la capacidad de fe. Allá hay un demonio y dice, ay, qué miedo. La gente
gente le tiene miedo a los demonios. De miedo. Asustados. Yo llegué a una iglesia y una hermana dijo a mi esposa: allí hay una bruja, por aquí al lado hay otra bruja, por allí no sé qué hay un brujo. Eso aquí, eso son espíritus por todas partes. Cuando íbamos en el camino, la esposa me dijo, la hermana me dijo que aquí hay mucho demonio, que aquí hay mucho brujo. Dígame, ¿dónde no hay demonios? ¿Y dónde no hay brujos? Eso no es problema. Es que hemos creído que ellos, no, eso en todas partes está. Y a nosotros no se nos puede olvidar que los demonios sencillamente son los ángeles caídos. Y que solo se cayó la tercera parte y que quedó un 70% en el cielo a favor de los que hemos de heredar la salvación. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y los que están con nosotros tienen todo el potencial de Dios. Pero a nosotros se nos olvida eso. Es más fácil para nosotros creer en el poder de la pomada que en el poder de Jesucristo. El poder de la pastilla. Y claro, es que somos humanos y el pecado pues trastornó todas las cosas. Pero mire, aquí en el pasaje leído, porque el tiempo se acaba y eso se pone bueno. En el pasaje leído, el Señor dijo unas cosas acerca de los tropiezos y todo eso. Y luego dijo, miren bien por ustedes mismos. Es decir, un asunto que ustedes tienen que vigilar sobre ustedes. No se pongan a vigilar sobre los otros. Vigílenlo sobre ustedes. ¿Qué vamos a vigilar sobre nosotros? Si tu hermano peca contra ti, usted ve y habla con él. Y si él se arrepiente, perdónale. Y no se quedó ahí, dijo, si 7 veces el mismo día peca contra ti y las 7 veces el mismo día viene a pedirle perdón, perdónale. Y entonces ellos dijeron, Señor, para perdonar 7 veces el mismo día a la misma persona, esto tiene que aumentarnos la fe. Para poder que eso ocurra, tendrá que aumentarnos la fe. Es lo que dice. Entonces los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, no se necesita fe grande, se necesita fe potenciada. Fe activada. Es decir, yo escribí por aquí, se me ocurrió una idea. Digamos que una persona tiene que escribir, tiene que transcribir o tiene que imprimir 1000 o 5000, 100,000 páginas. Y entonces dice, es que tengo que imprimir 100,000 páginas, necesito un computador grande. ¿Qué cree usted? ¿Que necesita un computador grande o un computador potente? Un computador potente. El trabajo es grande, pero el computador necesita ser potente, no grande. ¿Me están entendiendo? El asunto no es de bultos de fe, el asunto es de tener una fe potenciada. Entonces el Señor les dice, mire, ustedes tienen un siervo a disposición de ustedes que se llama fe. ¿Y quién de ustedes que tenga un siervo, ustedes le sirven al siervo? No, el siervo le sirve a ustedes. Estamos hablando, ahí está hablando de la fe. No veo que el Señor cambió de tema, no. El Señor sigue hablando del mismo tema. Así que lo importante no era tener bultos de fe, fe, Señor. Vamos, no. Dice, no, la fe necesita ser activada. Por eso cuando Pedro escribe a los hermanos, les dice, hermanos, pongan toda la diligencia en esto. ¿En qué? En añadir a vuestra fe virtud. Es decir, a la fe, acción. Una fe funciona si hay quien la funcione.
y funciona para lo que la funcione. Y de hecho el problema humano es que la fe que fue dada por Dios, los seres humanos la utilizan para lo malo. Porque bien, igual que un computador o cualquier aparato de esos, sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Pero la gente lo utiliza más para lo malo que para lo bueno. El mismo problema de la fe. La gente la utiliza más para lo malo que para lo bueno. Y claro, como es un potencial, es un siervo al servicio del ser, para que lo que la coloquen a hacer, y si la activan, funciona. La fe, si no se mueve, no funciona. Usted puede tener un carro hermosísimo, fino, como lo quieras tener, y quieres llegar a Bogotá. Si no lo maneja, ese carro solo no llega. Así que tiene que haber un conductor. Entonces, se trata de conducir. Se trata de hacia dónde pongo mi fe. Se trata de utilizar la fe como potencial. Y se trata de saberla ubicar. En este momento hay gente, la gente por todas partes, consultando a los brujos, a los hechiceros, a toda esa gente, a todo lo que tiene que ver con superstición. No me diga nadie que le ponen una cuestioncita rezada al niño en la mano y que eso, él no tiene fe en la superstición. No es verdad. Cuando le ponen la aseguranza y lo llevan donde el brujo, es porque creen que ese brujo ostenta poderes. Y el problema no está tanto en el brujo, sino en la persona que cree en el brujo. Y para el ser humano es más fácil creer en el brujo que creer en Dios. Porque lamentablemente, hasta los hermanos, y a veces ya bautizados, resultan consultando a los brujos, a los hechiceros. Y eso no es poner fe. Claro que sí es poner fe. Si usted no tuviera fe, no iba donde ellos. Pero vas donde ellos porque usted tiene fe que ellos pueden. Y claro, por eso viven como viven. Porque el potencial que Dios dio, si lo utilizamos para el bien, ¿qué es lo que el Señor dice? Mire, si tuvieras fe como un grano de mostaza, la fe es pequeña pero poderosa. Podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y echa en el mar, y él se desarraigaría e iría a dar al mar. Gloria a Dios. Entonces, el problema es que tenemos a nuestro servicio la fe. Y que nosotros, la fe está puesta a nuestro servicio y que esta fe debe crecer. Cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Creemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía, por la fe Abel, por la fe no, por la fe todo el mundo, por la fe, pero después empieza a hablar ya no de personas, sino de incidentes y de resultados, y muertos y vivos y una cantidad de cosas. Y está lo que está diciendo, dice, la fe es un potencial que sirve para todo, hasta para morirse. Porque por la fe se murieron, dice la Biblia. Así que la fe en Dios es un potencial que puede ser útil. Yo siempre he dicho, no se trata de los héroes de la fe, se trata de la fe de los héroes, se trata de cómo utilizaron la fe, se trata de dónde colocaron la fe, se trata de cómo ejercitaron la fe. Y entonces la fe dio resultados. La fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Vean, la fe en la vida cristiana es indispensable hasta para comer. Y si no leen Romanos y viene hablando de la comida y termina diciendo el apóstol, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y está hablando de la comida. Romanos 14 creo. Todo lo que no proviene de fe
es pecado. No está hablando está hablando de la comida. Para comer se necesita fe. Gloria al Señor. Y debemos dar gracias a Dios por el alimento. Y dice la Biblia que por la oración el alimento es santificado. Estoy hablando de 1 de Timoteo. Por la oración el alimento es santificado. Así que nosotros tenemos que creer que al orar el alimento se santifica. No se santifica porque sí, se santifica porque el invocar el nombre del Señor santifica todo. El Señor dijo: si ustedes no creen que yo soy, ¿qué va a pasar? Se van a morir en pecado. Así que no busquen el perdón de pecado en otra parte. Si ustedes no creen que yo soy el que perdono, están perdidos. Si la persona no cree que Dios le perdonó, está perdido. Si la persona no cree que está salvo, está perdido. Así que en la vida cristiana todo es de fe. Pero ¿hacia dónde apuntas tu fe? La fe está puesta al servicio. Eso es lo que dice la Biblia. Ustedes tienen un siervo ahí. No pretendan ustedes servir a su siervo. Dejen que ese siervo les sirva a ustedes. Utilicemos el siervo para hacer lo bueno. Y no pensemos que es que necesitamos cantidades de fe para perdonar al hermano. Dice: no, para perdonar al hermano no necesitas fe, tanta fe, necesitas potenciar la fe. Porque para perdonar al hermano 7 veces el mismo día también se necesita fe. Se necesita utilizar la fe. Aquí que nadie me diga que no tiene fe, que la tiene atrofiada, que la tiene embolatada, que la tiene mirando para otro lado, que la tiene desubicada, lo que sea. Pero todo ser humano tiene fe. Amén. Y si no, ¿por qué alista el arrocito para mañana? Hasta el que diga que no tiene fe, que manda a traer el pancito para mañana con el café. ¿Y quién le asegura a usted que mañana va a amanecer y que va a amanecer vivo y todo eso? Todo lo que le permita mirar para atrás es por la fe. Lo que le permita mirar hacia adelante es por la fe. Nada hay fuera de la fe en el ser humano. Los animales no tienen fe, por eso no preparan comida. Ellos se levantan cantando y esperando que de algún lado llegue. Ni siquiera piensan en eso. Nosotros los seres humanos tenemos fe, y una fe puesta por Dios al servicio de nosotros para que la utilicemos para hacer el bien. Amén. Para lo bueno. Pero no utilicemos la fe para lo malo. Igual que el computador, el televisor, lo que sea, esos equipos, podemos utilizarlo para lo bueno y sacar buen provecho y ponerlo a producir y hacer cosas buenas. Y también hay quien lo pone a producir en cosas muy malas. Igual es la fe. Así que, hermanos, activemos nuestra fe en Cristo. La Biblia dice, porque hay gente que cree. Y había una discusión teológica en alguna ocasión, porque yo decía: nadie ha visto a Dios. Eso dice la Biblia, salvo unas personificaciones de Dios en forma angelical. ¿Cómo se llama eso? Una teofanía, en el caso de Abraham. La gente creía que Dios hablaba con Moisés, porque Dios dijo: hablaré con Moisés cara a cara. Entonces creían que Dios se sentaba en una silla y que Moisés se sentaba en otra y hablaban. Eso no es verdad. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice Moisés hablaba con Dios cara a cara. La Biblia dice Moisés se sostuvo firme. ¿Cómo? Como viendo al invisible. Así que él se sostuvo como viendo. No dice lo estaba viendo. Él se mantuvo firme en la fe, como viendo al invisible. Y cuando Dios le hablaba, él escuchaba y obedecía. No era que él se sentaba en una silla y Moisés en la otra. No, Señor. Moisés y Dios no. Moisés se sostuvo
como viendo al invisible. La Biblia nos invita a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No deje que su fe se desvíe. No resulte creyendo en San Gregorio, en San Nicolás, en San no sé qué. No se vuelva, no consulte al brujo, no consulte al hechicero. Eso es desvío de la fe y es una fe perdida, corrompida, dañada. Si creemos en Jesucristo, mantengamos firme la fe en Jesucristo. Demos gloria a Dios y nos colocamos de pie y damos gracias a Dios. Soberano Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has iluminado, nos has dotado de fe y de potencia para hacer obras que induzcan a que tu nombre sea glorificado y enaltecido. Soberano Señor Jesús, permite siempre que la fe de esta iglesia esté fundada en tu poderosa obra redentora, en su persona como Salvador universal, en su poder como poder omnipotente. Que podamos mantener nuestra fe y nuestra convicción firme siempre. Bendíceles y bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén.